Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, por favor, todos pongan su cámara. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar primero por la parte de administración escolar. Todos ya registraron sus tutores, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo haya hecho? Yo ya Ah, tuve el tutor, pero me faltó su firma como coordinador. igual a mí también, doctor. Pero no me lo mandaron a mí. Sí, Sí, se lo doctor. mandé a A su ver, Sí. correo. yo le explico, doctor. Todas las firmas ya están tramitadas directamente ante la coordinación. Sus firmas, todos Por eso, los que todos solicitaron me lo tutor. mandaron a mí, yo lo Sí, turné para subirlo. Entonces, ya. por eso, si me lo mandaban a mí, yo obviamente lo firmé. Sí, sí, ya no se regresaba el archivo para que lo mandaran ustedes para evitar que se saturara el Sí, correo pues no del les doctor iba yo a Lezama. regresar diciéndole que sí, o sea, ustedes me No, mandaban y yo ya turné, pues. sí. Por eso, pero lo que yo pregunto es si alguien no me lo mandó a mí. Eso es lo que yo quiero saber. ¿No hay nadie en ese caso? De acuerdo. Entonces, ese asunto ya está zanjado. El segundo, a ver, Emanuel, las tareas. La tarea que pedí yo se cerraba hoy a las 12 del día, ¿no? Así es. ¿Me puedes decir quiénes no entregaron, por favor? No entregó Sergio Adrián Blanco, no entregó Jesús López Sánchez, no entregó Marco Ángel Ortega, Guillermo Pérez Bolaños y ni Kenia Michel. No entregaron. A ver, de esos que dijiste, está aquí Guillermo Pérez. Ajá, es el único. Todos los demás, ¿Por qué no entregaste a Guillermo Pérez? Sí le hice, pero se me fue tarde ya, ya no la pude subir. Bueno, pues no era que le mandaran a esa hora, era que la pudieran haber mandado ayer, antier, hace 3 días, hace 4 días, no ese día, ese momento. Ok, entonces, tengo yo aquí, entonces, todos los registros de tesis. Jesús López Sánchez, ese no está aquí, ¿verdad? Parece que ya desertó. No Creo lo veo que aquí. solicitó su baja. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Entiendo que cambió de jefe en el trabajo o algo así. Pues ya dinos el chisme completo, hombre. No lo O sea, pregunté sí completo. sabes, No, ¿no? no, no. Sí, o sea, entiendo que tuvo un cambio de jefe y por el cierre de la administración como que les aumentó la carga de trabajo. Pero fíjate, no es para avisarle a uno, ¿eh? O sea, eso está mal, ¿no? Yo creo que uno merece que le digan, ¿no? Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. A ver, ¿algún otro asunto administrativo, Emanuel? Administrativo, no, nada más que queden todos tranquilos de que el tutor que solicitaron ya está autorizado directamente ante la coordinación de la especialidad en econometría aplicada y de la coordinación general. Ya pueden empezar a trabajar en el momento en el que ustedes lo crean pertinente. A ver, nada más déjame checar. Hoy tenemos consejo académico a las 7 de la noche. Entonces, están los reactivos. Ya te lo reenvié, Emanuel. Así es, doctor, sí, ya lo tengo. Las charlas de orientación, 16 de marzo, ya empezamos. Y si me permite un comentario, en general, o sea, le di una revisada a las tareas que estaban antes de las 11 de la mañana, que fue la mayoría de ustedes, una hora antes de que cerrara el servidor. En general, creo que entendieron bastante bien qué era lo que se les estaba solicitando. Luego la revisaremos y la haremos con todo detalle, pero esta vez veo que pues sí mejoró el aprovechamiento. Y es más importante para aquellos que no tienen como tutor al doctor Bami, porque les pesa mucho más en su calificación final. Veo que Guillermo, Bueno, exactamente como dijiste, lo subiste a destiempo, obviamente no cuenta, igual que Sergio Adrián, que pues bueno, fue una tarea bastante cuestionable. bueno, entonces vamos a empezar la tarea de hoy. A ver, antes de que compartas, esta clase la vamos a dar conjuntamente Manuel y yo, al menos de 5 a 7.
no puedo estar de 7 a 9 porque tengo la reunión de comité académico, precisamente para ya aprobar todas las solicitudes de tutores, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos que ver otros asuntos más de promocionar las especialidades el próximo semestre, etcétera. Pues vamos a comenzar la clase de hoy. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar desde ahorita su tesis y comiencen a trabajar con su tutor, por favor. No lo hagan 15 días antes de que acabe el semestre porque no van a acabar. Ya vieron el problema que tuvieron con el trabajo del semestre pasado. Entonces, bajo esa experiencia muy amarga que hubo, yo les sugiero, ya todos tienen tutor, entonces que desde ahorita se organicen con su tutor, establezcan reuniones semanales para que, hombre, pues se titulen como debe de ser, en tiempo y forma, ¿no? Entonces, no dejen esto al final porque después son los problemas y que no son, pues no es recomendable, vamos, ¿no? Bueno, entonces les voy a decir, la clase de hoy, les voy a dar la intuición, por favor. La clase pasada conmigo vimos todos los problemas de correcta especificación, vimos todas las pruebas estadísticas. Kenia Pérez, sí es de aquí, ¿verdad? Sí, Ella no entregó tarea tampoco, ¿verdad? Kenia, creo que. No, sí, ya dejé mi chica. No, Kenia Sí, Pérez no. Michelle Pérez no entregó tarea. Kenia Pérez. Bueno, entonces, bueno, la intuición es la siguiente. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy son dos técnicas estadísticas para reducir dramáticamente el número de regresores en una regresión. Ya habíamos visto que tenemos dos problemas que pueden ser muy graves. Uno es cuando tenemos demasiadas variables como regresores, que eso generalmente nos conduce a un problema de multicolinealidad. Entre más regresores yo meto, o sea, más información del lado derecho, la R cuadrada va a subir. Yo puedo incrementar sustancialmente el número de variables del lado derecho, pero en la medida que yo lo hago, voy perdiendo grados de libertad. Uno, dos, voy castigando la R cuadrada ajustada. Y tres, en esa medida va aumentando progresivamente la posibilidad de incurrir en multicolinealidad, que significa que tengo demasiadas variables y muchas de ellas están asociadas entre sí. ¿Ok? Entonces hay mucha información que no necesito, que no necesito. Entonces, la primera técnica que vamos a ver hoy se llama análisis de componentes principales, que es una técnica muy vieja, tiene más de 100 años, y que esa técnica eh, se ha utilizado ampliamente en data mining, en manejo de grandes bases de datos, en manejo de eh, minería de datos, donde tienen muchísima información y quieren ver cómo se asocian las cosas entre sí. Entonces pueden tener muchísimas variables y quieren ver cómo se asocian entre sí. En nuestro caso, yo aprendí esta técnica y eso creo que no te lo comenté nunca, Manuel. Ujú. Una vez que vino Lawrence Klein, Premio Nobel de Economía en 1980, No lo había dicho. este, vino a dar un curso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes y lo dio en la facultad. Y entonces el asunto que él quería hacer era tener muchas variables para hacer pronósticos casi, casi en tiempo real. Es decir, 513 ya no entra, ¿verdad? Es Marco Ortega García, ya no entra. No. Entonces la idea de Lawrence Klein era tener muchos indicadores y entonces con eso aplicaba el análisis de componentes principales para sacar los más importantes y que esos fueran los más importantes para hacer pronósticos de muy corto plazo. ¿Ok? Entonces yo ahí aprendí la técnica hace muchos años, se me olvidó después y bueno, la recuperamos tú y yo, etcétera. Y la hemos ocupado en varios trabajos, en varios estudios que hemos hecho, Manuel. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí ahora es, vamos a usar un ejercicio, bueno, no un ejercicio, hicimos un modelo, Emanuel y yo, estimamos un modelo que publicamos que se llama La inflación en México, una investigación heurística. Heurística significa búsqueda. Entonces, frente al problema inflacionario que hemos tenido ya por 2 años,
queríamos ver cuáles eran las variables que más explicaban la inflación en nuestro país. Entonces, ese artículo me gustaría que lo trabajen, inclusive podemos dejar una tareita, Emanuel, por Sí, favor. doctor. Mañana les subimos la tareita para asociada con este artículo para que ellos puedan hacer lo propio con el trabajo de tesis bueno, el trabajo que hicieron el semestre pasado. Así es. O sea, que hagan el ejercicio con los datos que ellos hicieron. Entonces, si quieres, al rato, o mañana en la mañana, hacemos el texto para que, es que no me quedó claro, es que no entendí. Entonces, hacemos el textito, aplicar componentes principales a los trabajos que nos entregaron en diciembre pasado. Entonces, lo que vamos a hacer lo que hicimos nosotros en ese trabajo, en ese artículo, fue que teníamos 6 o 7 regresores para entender la inflación, para tratar de tener un modelo de determinación de inflación. Muchos de ellos entre sí eran colineales y otros no aportaban ninguna información. Entonces, aplicamos el análisis de componentes principales para seleccionar las 3 mejores variables que explicaban la inflación. Y así quitamos 3 o 4, las quitamos del espacio de regresión. Entonces, esta primera técnica es muy vieja y tiene ese propósito. En lugar de usar 1000 regresores, vamos a usar 3 o 4 que son los más importantes. Ahorita vamos a ver todas las características. Ahorita les estoy dando solamente la intuición. La segunda técnica es un acrónimo que se llama LASO, que es una técnica mucho más moderna y que tiene muchas ventajas sobre la de análisis de componentes principales. Eh, de hecho, o sea, las dos técnicas buscan lo mismo, reducir el espacio de regresores, pero la segunda es más poderosa porque está viendo las variables que están más asociadas con la endógena, mientras que el análisis de componentes principales ve las variables que están más asociadas entre los regresores, no con la variable endógena. Entonces, esa es la intuición de la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta o podemos comenzar ya? No, podemos iniciar, profesor. Perfecto. Entonces vamos a empezar, Emanuel, por favor. Ok, perfecto. Nada más pedirle a Kenia que prenda su cámara y voy a Sí, compartir. por favor, necesitamos que prenda todo su cámara, por favor. Ok, Si están no, viendo. espérame, Emanuel, si no está prendida la cámara de alguien, no podemos empezar. Esperamos a Kenia 5 segundos, si no, Kenia queda fuera de la clase porque no está presente. Ok, vamos a empezar, Emanuel, por favor. Ok, perfecto. Bueno, están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Ujú. Ok, dejen que prepare la presentación, buenos. Entonces, bueno, vamos a ver el problema de la multicolinealidad, cómo se detecta y cómo la podemos corregir. ¿Ok? Ya les dije que el problema de la colinealidad es que tenemos demasiadas variables y muchas de ellas son redundantes y tienen que ver entre sí, por lo cual es imposible saber cuál es el efecto que tienen con respecto a la variable endógena. ¿Ok? Vamos, por favor. Vamos a Perfecto. dividir la presentación en 5 puntos. Primero, el problema ya lo planteé en forma intuitiva. La solución, que son 2 técnicas, componentes principales. Vamos a ver la parte teórica, que es mucho tiene que ver con álgebra lineal. Entonces vamos a tratar de no ser muy exhaustivos en la parte de los eigenvalues y eigenvectores, sino que conozcan más cómo se resuelve. Luego vamos a ver la segunda técnica, lazo, que yo creo que se la verán con Emanuel a las 7 de la tarde. Igual su teoría y la aplicación. Y al final haremos el ejercicio que hicimos. Bueno, lo vamos a redondear con la estimación que hicimos para inflación. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Entonces tenemos aquí 3 bolitas, ¿no? O sea, hagámoslo con conjuntos, ¿no? Que vemos eso desde la secundaria. Entonces, Y es la variable endógena. Tenemos 2 regresores, ¿no? Suponemos que son solo 2 regresores. Entonces, como ustedes ven, tenemos que el regresor 1 y el regresor 2 en el primer ejemplo de la izquierda no tienen que ver entre sí. Solamente explican cada uno una parte de la variable endógena. Entonces, aquí
no tenemos un problema de multicolinealidad porque X1 y X2 no se tocan. Ahora, habría que ver si en conjunto X1 y X2 explican satisfactoriamente a Y. No sería ahorita el problema de variables sometidas, sino el contrario, de variables redundantes. En el ejemplo 2 tenemos que X1 y X2 ya tienen que ver entre sí por el área que tenemos ahí. Por favor, ilumínalo, por favor. La Sí, intersección X1, X2. aquí Ráyalo ahí. sería. Entonces tenemos ahí ya un problema que empieza a parecer que es muy, muy común en series económicas porque todo depende de todo. O sea, en economía todas las variables están asociadas entre sí, todas. Evidentemente unas pueden ser más que otras, pero aquí ya tenemos un problema entre X1 y X2, lo que Manuel rayó con rojo, en la intersección, y también aquí ya empieza a aparecer el problema de que X1 explica parte de Y, pero X1 y X2 tienen que ver. Entonces aquí es donde ya empieza a aparecer el problema. El caso crítico es el tercero, donde ya el área de conjunción es muy amplia, e incluso ya no sabemos qué explica qué. O sea, X1, X2, y aparte, Y, ¿no? O sea, ya tenemos un problema de alta colinealidad. Sigue, por favor, Emanuel. Ok, yo continúo. Perfecto. Bueno, como saben, esta es una especialidad de econometría aplicada, así que vamos a verlo a través del ejemplo. Y el caso que nos atañe ahorita en este caso es la inflación para este periodo. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que empezamos con un brote inflacionario durísimo desde el 2021. Es el más grande del siglo. Nunca hemos llegado a esta cifra desde que el Banco Central maneja objetivos de inflación. Ajá. Pero además este periodo tiene dos fases, uno de alta sincronización con Estados Unidos y otro de baja sincronización. Ajá. Entonces elegimos una muestra grande con muchos regresores porque nos va a permitir poder tener suficientes grados de libertad. Ajá. Entonces, esa es la idea. Este es el artículo que pueden revisar. Ujú. El año pasado, lo pueden darse cuenta. Primero, tenemos que empezar con lo que es el análisis de los hechos estilizados. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación es la tasa de crecimiento anualizada del producto del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Eso es lo que es la inflación. Tengo que decirlo, hay muchísimos periodistas y gente que está en el medio que no entienden qué es la inflación. Simplemente hace 2 semanas, Enrique Quintana, director editorial del Financiero, dijo que México había entrado en deflación. Yo dije, ay caray, o sea, ¿cómo crees? Si lo que pasa es de que hubo una caída respecto a la quincena pasada. No, eso no, o sea, el señor no tiene idea, o sea, se dedica a Esto se vender llama periódicos. desinflación, no deflación. Exactamente, o sea, también yo le digo, es una estrategia mercadológica para vender periódicos, pero nosotros no hacemos eso. Primerito, lo primero que tenemos que entender, Oye, cuando Manuel, empezó, pero pusiste aquí lo de HIT, no lo de INEGI, ¿no? Porque el de HIT es muy viejo. ok, sí, hay los nuevos No lo estimadores. tienes en la mano, tienes en la mano el artículo, Mm, ahí viene el cuadro. sí, es que no quiero distraerme, pero si quieres lo Es pongo. aquí los ponderadores son diferentes, hijo. Pero cambian muy poquito. Pero ahorita se los busco y se los Bueno, pongo no, no, ok, déjalo aquí. Ajá. Bueno, lo primero Sigue. que tenemos que saber, hubo muchas hipótesis durante todo el periodo de inflación, de que si los limoneros habían sido extorsionados, de que si una mala lluvia, de que si a la gente de Michoacán les quitan el aguacate, entonces primero lo que tuvimos que hacer es ver, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se mide la inflación? Subyacentes son los productos que menos varían y que en general es el grueso del consumo prototípico de la economía mexicana y la no subyacente que incluye básicamente a los agropecuarios y las tarifas energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Más o menos, esta es la estructura general. Ahorita puedo poner la correcta que, de hecho, quiero que la chequen en el artículo para saber que sí lo estuvieron revisando. Y entonces lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Casi existen 4 genéricos en esta parte por cada uno de los que hay aquí. Y esta es también la relación más o menos de 4-1, bueno, 4-3-1, ¿no? Para saber que esta es la parte en donde realmente se determina la inflación.
Esto puede tener choques que pueden ser considerados por la autoridad como transitorios, y entonces no se opera con política monetaria. Cuando es un choque permanente que la Junta determina que es permanente, entonces sí aplica política monetaria. Entonces, físicamente, cuando hay aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Durante este periodo de inflación, en el invierno pasado se congeló Henry Hub, que es uno de las principales fuentes de origen de gas natural para México, está en Texas. Y en menos de 72 horas, como para hacer ahorros, el gobierno mexicano no contrató coberturas, triplicó bueno, lo que tiene que gastarse en 360 días, el gobierno mexicano se lo gastó en 72 horas, tratando de cubrir el precio del gas natural. Pero eso no era un determinante permanente, sino transitorio. Ya que sabemos esto, entonces vamos a ver cómo se ha movido la inflación, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. En general, desde aquí más o menos es cuando tenemos objetivos de inflación. Un poquito más antes, perdón. Y No, aquí en lo que 2001, tenemos, Emanuel. 2001, 2001. sí, cierto. Aquí, entonces aquí lo que tenemos que fue el más alto, pero también lo que vemos es de que, bueno, aquí está la general, que es la azul, que es lo que quería que viéramos, es la más alta. Bueno, ustedes perdonan, tengo la mano medio chueca. Este es el más alto que hemos visto, pero la no subyacente tiene dos características. Tiene mayor amplitud y es mucho más volátil. Y entonces por eso es de que esta, la subyacente, que es la naranjadita, es de que a veces algunos analistas la conocen también como inflación núcleo, que a muchos se fijan más en esta parte. Había una hipótesis que sonaba mucho, que decía, cuando hay mucha inflación, esta es mayor que esta. Cuando esta se baje, entonces ya no tenemos problemas de inflación y pues bueno, tenemos que hacerlo. Entonces, Ujú. aquí lo que tenemos es, ¿qué onda con la inflación subyacente en esos periodos? Y sí, en general nos hemos dado cuenta de que cuando tenemos brotes inflacionarios fuertes, la subyacente es la que realmente los está explicando, no la no subyacente, sino es esta, la subyacente. Entonces aquí ya empezamos a analizar que no, con eso empezamos a desechar que básicamente eran aguacateros, limoneros, crimen organizado, etcétera, que eran algo más. Después, hicimos una reflexión amplia sobre todas las teorías que analizan la inflación. Y una de las más populares es la de Friedman, que reza de la manera más sencilla que siempre en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. De Javier Milei diría eso, y de hecho también tenemos colegas, alguien en Moody's, el doctor Cutiño, si más no recuerdo, que defiende mucho esta hipótesis. Nosotros revisamos a ver si era cierto, ¿Te entonces acuerdas el debate que tuvimos con Cutiño? es con Cutiño, exactamente, por eso es de que empezamos a hacer esto. Y entonces vimos, bueno, grosso modo la idea es esta. Ahorita el doctor refinará todo lo que es necesario, pero yo les quiero dar esta idea. ¿Cuánto dinero hay por cada punto de PIB? Para hacerlo por alta frecuencia, entonces hicimos el tasa de crecimiento de la base monetaria real. O sea, básicamente, ¿cuánto le está metiendo el Banco de México por la manera en como sea, o etcétera, y descontando la de la inflación? Entonces, la hipótesis de Cutiño, de Friedman, es, si esta sube, pues esta sube. Entonces, ergo, esto tiene que ser positivo. Sin ningún objetivo político, hicimos el análisis, generamos las series, con información pública y nos encontramos que es una relación negativa estadísticamente significativa. El Banco Central no ha trabajado con dolo el crecimiento de la tasa monetaria, porque además esas son hipótesis súper viejas que no entienden cuál es el papel preponderante de la política monetaria ni del Banco Central de la manera actual. Están pensando en un banco tal vez de los 70, en un banco todavía o todavía previo, cuando no había, cuando apenas habíamos abandonado el patrón oro, entonces ahí sí podíamos entender que era siempre un fenómeno. El Banco Central tenía la culpa de la inflación. Pero en este caso, el Banco de México, para el periodo que estamos analizando, que ya está bajo objetivos de inflación, hemos visto responsabilidad en el análisis, en el manejo de la tasa de crecimiento de la tasa monetaria, digo, la tasa de crecimiento de la base monetaria real. Entonces, podemos desechar la hipótesis friedmaniana, porque la evidencia es inversa. Ahora, hablamos de una cosa. Nosotros nos integramos a las cadenas de valor de Estados Unidos. O sea, si vieron la reunión del CEPE, que era muy importante,
el doctor Luna dijo, había una integración de facto México-Estados Unidos previo a la década de los 90. ¿Por qué? Porque vivían en frontera y se integran como una sola región económica. Con la firma del NAFTA, a principios de la década de los 90, básicamente fue, como les dijo, más que un acuerdo de comercio, fue un acuerdo de inversión, donde trasladan buena parte de procesos productivos hacia México, donde tenemos ventajas competitivas. Pero lo curioso es de que ya era una hipótesis en la que estábamos teniendo algo de miedo. ¿En qué más nos sincronizamos? O sea, nos sincronizamos relativamente en tasa de crecimiento, nos sincronizamos eh, en ciclos económicos, pero quiero que vean una cosa aquí muy importante, que va más o menos hasta aquí. Esto es agua de buen cubero. Yo digo que la correlación de aquí para aquí es negativa, pero aquí ya empiezo a ver que esto es positivo. Entonces habíamos trabajado técnicas de sincronización en la RIFSE y entonces calculamos la correlación dinámica, eligiendo una ventana, que quiere decir, tomamos primero esta ventana de datos, después esta ventana de datos, después de esta ventana de datos, sistemáticamente calculamos las R's para el periodo 1, 2, 3. Obviamente se hace mucho más fino, apenas avanzamos un periodo de aquí y acá y calculamos cada uno de estos puntos. Esta zona es cuando por el tamaño de la muestra el coeficiente de correlación es estadísticamente no significativo o igual a cero. Esta parte es cuando había una correlación negativa. Era muy importante porque básicamente encontramos de que en esta parte Estados Unidos es un factor de desinflación para México, porque ellos tienen un objetivo de 2 y nosotros tenemos objetivo de 3. Por eso también se puede explicar de alguna manera relativamente empírica el deslizamiento del tipo de cambio nominal. Pero aquí en esta parte lo que encontramos es de que la correlación ya no solamente es positiva, es creciente y es muy, muy alta, es casi 1. Entonces, sí, bajo desesperación. La verdad es de que, o sea, volteábamos por la teoría por cualquier parte y pues se nos ocurrió, ¿habrá contaminación? Porque aquí fue donde empezó, o sea, ellos sí tuvieron inflación mañana. O sea, la Fed incrementó el tamaño de su hoja de balance de manera astronómica, impulsando la liquidez a partir de los postulados de Bernanke, que eventualmente ganó el premio Nobel, para evitar una sumergida más profunda en la gran recesión del 2009, y Yellen no alcanza a normalizar. De hecho, con la crisis, con la corona crisis, se aumenta todavía más su base monetaria, o sea, y se nota a través del tamaño de su hoja de balance, y entonces tiene una inflación de miedo que la hipótesis es, ¿no la habrán pasado? Es lo que vamos a analizar. Por eso es heurístico. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque cuando ocupábamos teoría pura, no encontramos una solución contundente. Bueno, la teoría, vamos a hablar de los últimos dos grandes variables que nos ayudan a entender la inflación desde un punto de vista estrictamente teórico. Y entonces, desde el punto de vista de la teoría neo-keynesiana, particularmente el modelo de las tres ecuaciones, hay dos variables que son críticas para poder entender que tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda agregada, que son la brecha del Producto Interno Bruto y la brecha de desempleo. Deben de seguir más o menos la misma relación. Aquí, curiosamente, yo no encuentro relación en este periodo, pero aquí es innegable ver que tenemos una asociación positiva, tal y como dice la teoría. Lo curioso es de que son pocos años. Empezó en la gran recesión. Doctor, ¿algo que quiera agregar? No, no, sigue. Perfecto. Bueno, el segundo gran agregado que tenemos es la brecha de desempleo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos analizando a profundidad, es una frase tan críptica de los banqueros centrales sobre si existe o no holgura en el mercado laboral. La brecha de desempleo dice cuál es la diferencia que tiene la tasa de desempleo observada respecto a la natural, que debido a la debida coincidencia debería de ser asociada al producto potencial. Luego deben de tener una relación negativa. Negativa. Ajá. Aquí vemos que sí tienen esa relación negativa, pero también hacia atrás vemos que difícilmente podemos encontrar evidencia de esa relación. Entonces tenemos un problema. La teoría funciona bien desde que nos sincronizamos con Estados Unidos, más o menos como desde el 14, pero antes no funciona y tenemos bastantes datos.
Ok. Entonces, lo primero que decimos, hechos A ver, estilizados. aquí déjeme, ya se me fue la tos, Emanuel. Perfecto. Entonces tomamos aquí 6 indicadores de la inflación. Es inflación alimentaria, de alimentos, perdón, de energéticos, de Estados Unidos, la tasa de crecimiento de la base monetaria real, la brecha de IGAE, o sea, la brecha de producto que ustedes vieron con Emanuel del modelo neokeynesiano el semestre pasado, la brecha de desempleo y la inflación de servicios. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regresores. 7 regresores más la inflación, que es la endógena. Todo lo que hicimos aquí, elegimos un periodo en el cual 2012, más o menos por la sincronización que hubo de la inflación con Estados Unidos, la sincronización de los ciclos económicos. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar de 2012 a 23, son 11 años, son 12 meses, son 300 observaciones más, 144 observaciones. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver primero, entonces hicimos aquí una matriz de correlaciones. Entonces, en la primera columna tenemos la inflación de alimentos que está asociada, son correlaciones, no es determinación, es correlación. Entonces, lo que vemos es que la inflación de alimentos está correlacionada con la inflación de Estados Unidos en 74%. ¿Alguien me puede decir por qué habría esta alta correlación? Eric Cuervo. Por la sincronización que Álvarez existe, Chumbo, Nayeli, Angélica. Pues justo entendería que es por el Tratado de Libre Comercio y todos los productos que México exporta a Estados Unidos. No, porque importamos mucha comida de Estados Unidos. Esa es la razón. No porque estemos sincronizados, sino porque muchísimos alimentos los importamos de Estados Unidos. Luego, la siguiente correlación importante es con la inflación de servicios, que es 0.4795. Es lo mismo. Muchos servicios son teléfonos, tecnología, computadoras, en fin. La segunda columna es la inflación de energéticos. Pues tenemos aquí que está muy asociada, primero con el IGAE, con la brecha de producción, y segundo con la inflación de Estados Unidos. ¿Por qué crees que pasa eso, Cristian Trujillo? No, porque si tienes una brecha, o sea, tienes más producción que el potencial, estás demandando más, o sea, tienes un exceso de demanda. Tú estás demandando más energía. La tercera columna es la inflación de Estados Unidos. A ver, Navarro Olivarría, ¿por qué crees que hay una correlación de la inflación de Estados Unidos con la inflación de servicios 74,98? Um, mm, podría ser también por la actividad económica de Estados Unidos Pues ya lo que es dijimos, o sea, si tú contratas servicios turísticos, pues también tiene que ver la inflación de Estados Unidos, porque ese es donde se indexan, o sea, el dólar. Y además porque, bueno, pues tienen que ver con demanda de servicios y ahora sí la integración económica con Estados Unidos, pues ahí se ve, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos abajo son las tres estadísticas y la significancia estadística, ¿no? Entonces vemos que una primera aproximación nos diría que hay varias variables que están asociadas entre sí. Insisto, asociación o correlación no es lo mismo que determinación. Determinación es causa-efecto. Asociaciones que tienen que ver dos cosas, ¿no? Ok. Sigamos, Emanuel, por favor. Perfecto. Bueno, entonces vimos que tenemos la probabilidad de que con un conjunto amplio de datos, como lo habíamos pensado originalmente,
tendríamos pruebas potenciales de multicolinealidad. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo lo medimos? Todo se debe de medir, no podemos decir esto es normal, esto no es normal, esto es homocedástico, ¿no? Tenemos que tener una prueba con un parámetro. Y para eso ocupamos el factor de inflación de varianza, que básicamente es la inversa del complemento del coeficiente de determinación de las independientes entre sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando tenemos un modelo que entre las independientes se está explicando arriba del 80%, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos, yo diría tal vez desde el 70%, digo, porque a veces no me presentan en sus trabajos en niveles tan altos, o sea, aquí, y esto es aproximadamente como 2 o 1 punto y tantos, ¿no? Desde aquí yo ya consideraría tener problemas de multicolinealidad. Y entre más Cuando un crezcan, BIF está arriba de 2 o de 3, ya, ya o hay un sea, problema importante, pero cuando ya está arriba de 10, ya es un problema explosivo. exactamente. Aquí pusimos en esta área sombreada, digamos, revisamos varios artículos y lo que dicen, no hay digamos, un valor específico que de alguien te diga, el BIF, después de tanto, ya está, sino que se maneja como regla de dedo. Y aquí está, digamos, la mayoría de las personas que dicen, aquí ya está la zona crítica. Nosotros somos la idea que desde como por aquí ya realmente hay una zona crítica, que ya puedes empezar a tener problemas de multicolinealidad y como hacemos análisis marginal, para nosotros es muy importante. Ajá. Entonces, algo antes de pasar a la siguiente, revisamos con el doctor Salgado, ya habían trabajado el tema con él, pero queda por ahí una duda en general entre la comunidad. ¿Cuándo ocupamos el BIF centrado y el no centrado? No se ocupan de manera indistinta. Ocupamos el BIF no centrado cuando... es mnemotecnia, por favor, esto ayuda. No centrado si no hay constante. Centrado si hay constante, pero es más fácil la otra. No centrado si no hay constante. Ajá. O sea, eso es para la lectura del estadístico del BIF, ¿no? Ajá. Entonces, si ya tienen un BIF, o sea, si tienen una constante, ya tienen un BIF de 2.1, así como que, ay, caray. O sea, ya hay que empezar a pensar sobre la validez de esos parámetros que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo de la validez? Exactamente porque esas son las consecuencias de la multicolinealidad, ¿no? O sea, el estimador sigue siendo Meli. ¿Por qué? Porque es el estimador de mínima varianza. Ajá. La bronca es de que como se contamina, entonces presentan varianzas y covarianzas grandes de manera individual, pero no de manera agregada. Ajá. Entonces hace que tengamos intervalos de confianza muy grandes, lo que hace que rechacemos algo que puede ser cierto. O sea, incrementamos la probabilidad o sea, rechazar algo que es cierto es error tipo 1. Entonces, incrementamos la probabilidad del error tipo 1 cuando tenemos multicolinealidad. Ajá. Y eso tiende a que las T sean no significativas. Ajá. Si les he enseñado también algo con dummies, es cuando tenemos un bajo coeficiente de determinación, pero podemos y metemos dummies, algunas de las variables se vuelven estadísticamente significativas. Sí, solo si estas no son multicolineales. Ajá. Aquí lo que pasa es de que si elegimos las adecuadas, las otras pueden ser estadísticamente significativas. Por eso no es tan fácil de agarrar, ver las regresiones. Estos no son los tacho, no, porque no sé quién esté aportando la explicación y quién no esté aportando la explicación. Ajá. Entonces, los estimadores de MSO son muy sensibles y podemos llegar hasta tener lo más importante, que eso les pasa tiro por viaje en la especialidad. Tener signos invertidos y defenderlos. O sea, cuando un econometrista que ya sabe, tiene un signo invertido, dice, cometí un error. Cuando un econometrista bisoño encuentra un signo invertido, dice, tengo un hallazgo. Y es por esto, por el problema de la multicolinealidad. Paso a la Eso les pasó siguiente. a varios trabajos que las dos cosas que tenían a mayor PIB, mayor criminalidad, o que no eran los signos, o no eran significativos los parámetros, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora ok. Todos los problemas tienen soluciones excepto la muerte. Y entonces,
Vamos a analizar cómo la analizamos. Bueno, ¿qué es lo que, si tenemos multicolinealidad? La idea es, pues entonces tengo que quitar variables. Claro que sí. ¿Cuáles? Pues las que son redundantes. La gran pregunta, ¿cuáles son redundantes? Eso no lo sabemos a priori. Ajá. Para eso podemos ocupar dos cosas. Teoría pura. Podemos revisar la teoría y decir, esta variable no va, esta variable no está sustentada, X, Y o Z. Ujú. Ese es un camino válido. O podemos irnos por el punto de vista más estadístico. Siempre, recuerdo, siempre de mano de la teoría. Lo que nos diferencia de los científicos de datos es el uso de la teoría económica. Viene hasta nuestro nombre, econometristas. No somos científicos de datos. Entonces podemos ocupar el análisis de componentes principales o LASO, que es el acrónico del operador de selección de contracción de mínima pérdida. Ajá, y vamos a ver por qué se llama así, pero no me quiero spoiler la clase. Entonces, vamos a ver nada más la primera parte, que es el análisis de componentes principales. Una vez de que el análisis de componentes principales nos haya dicho cuáles son las variables que son redundantes, pues las quitamos. Ajá, pero siempre con juicio económico. Kennedy, en un artículo magistral que se llama Los 10 mandamientos de la estimación econométrica al estilo del inglés antiguo, escribe: no confundirás la significancia estadística con la significancia económica. ¿Sí? Entonces, por favor, con juicio. ¿Sí? De hecho, esto vamos, regresa por favor. Eso de la significancia estadística y la significancia económica lo vamos a tener cuando veamos que aparentemente hacemos una selección adecuada con la técnica de componentes principales, pero no es así. Entonces, siempre tiene que haber un juicio de teoría económica al seleccionar las variables que van a usar o las que no van a usar. Entonces, es una técnica estadística estándar, pero ninguna técnica es el santo grial, ninguna técnica. O sea, el juicio del modelador, el juicio del econometrista debe prevalecer sobre un resultado estadístico. Ok. Perfecto. Por eso es de que enseñamos dos técnicas. Este artículo fue resultado de poner a comparar los resultados de las técnicas y de una amplia discusión. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es el análisis de componentes principales. Bueno, como dijo el doctor, esto ya es añejo, es de Carl Pearson y Harold Hotley, la década de los 30 o al principio. Nada más que pasa una cosa. El problema es de que requiere que sepan bien álgebra lineal. Y el problema del álgebra lineal también es de que es súper talachudo. Entonces, en 1930 todavía no contábamos con computadoras digitales. Y lo cual hizo que la técnica cayera relativamente en el olvido. Se ha recuperado en las últimas décadas debido al desarrollo de la tecnología. Ahorita, por poner una nota, ¿no? Cuando yo estudiaba el bachillerato, el procesador más importante que había era el Pentium 1 de un megahertz, o sea, sí, un megahertz, eh, que o sea, para nosotros era la locura, eran 100 kilohertz, o sea, 100 mil millones de operaciones por segundo. Ahorita una computadora de ustedes, la que quieran, hasta el celular tiene procesadores que son 20, 30 veces más poderosos por núcleo y tienen 3 núcleos. Entonces, hoy podemos hacer bastantes más operaciones. De hecho, buena parte de todo lo que es inteligencia artificial solamente es operación de álgebra lineal. Ajá. Entonces, a partir del desarrollo de los procesadores, hemos podido hacer iteraciones más rápidas y recuperar estas técnicas. ¿Cuál es el kit de la técnica? Así. Si hablaba con un matemático, me diría: no hay rollo. Lo único que estás haciendo es calcular los eigenvalores de una matriz de varianzas covarianzas para hacer una selección eficiente. Y obviamente no entenderíamos nada, por lo menos yo. Ajá. Porque, ¿qué significa eso? Bueno, es lo que vamos a ver, pero grosso modo, esbozando los dos, tres brochazos, es: si calculo la matriz de varianzas covarianzas, que más o menos aquí tenemos la forma que tiene en la primera matriz, vemos que es una matriz simétrica. Ajá.
y vamos a normalizarla, vamos a hacer que cada una de estas cosas sume 1, tanto para arriba, o sea, todo esto que sume 1, y una vez de que sume 1, vamos a poder analizar cuáles son las variables que más aportan. Ajá. ¿Para qué? Para elegir solamente aquellos componentes que expliquen la mayor cantidad de varianza. Si elegimos si podemos explicar 3/4 de un fenómeno, relativamente conocemos el fenómeno a grosso modo. Nos faltarán detalles. Eso es lo que queremos hacer. Perder muchos datos, perdiendo una parte marginal de la explicación. Creo que es la manera en como yo lo puedo entender de la manera más clara. Repito, es un trade-off de perder muchos datos sin perder información. No es lo mismo datos que información. Ajá. La información es los datos ordenados específicamente para explicar un problema. Y en este caso es la varianza, particularmente de la variable dependiente. Entonces, esta es la idea. Si algo van a copiar en este día, me gustaría que fuera esta idea general. ¿Qué es lo que hacemos? En una muestra con n individuos, con m variables, los componentes principales nos van a permitir elegir un p menor que m para poder explicar todo el conjunto. Esta es la formalización. Decidimos ponerla de manera literal para que no haya ningún problema. Ajá. Reitero. Buscamos deshacernos de muchos datos sin perdiendo información de manera marginal. ¿Para qué sirven los componentes principales? Ok. Primer análisis exploratorio de datos. Voy a suponer lo siguiente. Estamos en un restaurante bueno, más bien dicho, vamos a medir estamos en una primaria y queremos ver el estado de salud de los alumnos. Y de repente tenemos 3 columnas: peso, estatura, y pedimos una última que se llama índice de masa corporal, que es una relación de estas dos. ¿Es importante guardar las 3? No. Dicen, todos son datos importantes. Sí, pero lo que pasa es de que el índice de masa muscular es la combinación del peso y la estatura. Entonces es una combinación de las dos. Entonces tiene información redundante. ¿Para qué capturo 3 columnas si solamente puedo capturar 2? Esa es la primera idea. Ajá. Con la misma idea. Reducción del ruido, eliminar las variables con poca varianza. ¿Sí? El índice de masa muscular me va a decir si algún alumno tiene problemas de obesidad. Pero a lo mejor no quiero ver eso. ¿Qué dice que me está metiendo ruido y además no está explicando? Más de lo que ya estoy explicando las dos variables originales. Casi no pierdo información y me ahorro el 33% del trabajo. Ajá. Pero aguas. Aquí yo dije, estoy buscando un problema. Y ustedes no lo saben. No saben cuál es el problema que yo quiera resolver. Pero aún así ya me deshice de una variable. Y esa es una de las grandes limitantes. Ajá. Y características de esta técnica. Selecciona las variables que mejor explican la varianza de los regresores, sin incluir a la endógena. Y este es uno de los puntos más críticos de esta técnica. No revisa cómo la capacidad de explicación de este nuevo subconjunto. Solamente analiza la capacidad de la varianza de explicar la varianza del mismo grupo. Entonces, si no hay observaciones por parte del doctor, si no hay dudas por parte de ustedes, sigo avanzando en la exposición. A ver, Para eso. nada más déjame apuntar esto, Manuel. Claro que sí, O regreso. sea, tenemos 7 regresores. A ver, regrésate al conjunto de información que tenemos. Tenemos 7 regresores con los cuales queremos explicar la inflación, ¿ok? Queremos ver cuál es la contribución de estas 7 variables. Entonces, el análisis de componentes principales, lo que va a hacer es, de estas 7 variables, va a ver cuál tiene mayor capacidad de explicación de la varianza de ellas, no de la endógena. Entonces, esa es una gran debilidad de esta técnica, porque no estamos viendo qué variables están más asociadas a la endógena, sino cuáles explican mejor la varianza de ese conjunto de 7 regresores. Para mí esa es la debilidad mayor,
y que puede llevar a resultados empíricos incorrectos. Nada más, Emanuel. Gracias, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es cultura general matemática. Así. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con software, pero tenemos que saber qué está haciendo el software. Más o menos darnos una idea. El primer punto es esencial y desde mi punto de vista no se resuelve de manera tan fácil. Ajá. ¿Qué es? Estandarizar los datos para que tengan media cero y varianza 1. Esto es para que evitar que las variables que tienen mayor amplitud dominen sobre otras. Por ejemplo, pues no es lo mismo contar mexicanos, que nos contamos en millones de mexicanos, que contar crecimiento, que tasa de crecimiento que son puntos porcentuales. Obviamente, pues habrá más varianza en mexicanos, ¿no? Entonces ahí. Una vez de que hayamos reexpresado nuestras variables, vamos a calcular la matriz de varianzas covarianzas. Que lo que vimos es la matriz de correlaciones. Básicamente ya lo saben que una covarianza no es otra cosa más que que una correlación no es otra cosa más que una covarianza ponderada. Entonces, por eso es de que voy a regresar para darles esa idea. La diagonal principal encontraríamos, de hecho, realmente la varianza. Aquí lo que encontramos es la correlación. Y sabemos que es simétrica. Ajá. ¿Qué quiere? ¿Qué información tiene esto? Información valiosísima, porque nos dice cuál es la asociación que existe entre las variables, independientemente de sus niveles. Ah, perfecto. Y una vez de que sepamos cómo están variando las variables entre ellas, calculamos calculamos los eigenvalores. Ahora, aquí viene importante esta. Igual ahorita no hace sentido hasta que veamos el ejercicio. Pero como en la primera parte normalizamos la media serie de la varianza 1, vamos a tener una cosa bien interesante, que la suma de los eigenvalores va a ser igual a la cantidad de la suma de los eigenvalores va a ser igual a la cantidad de eigenvalores que tengamos. ¿Qué quiere decir? El primer eigenvalor me dio 2.1, el siguiente 1.3, el siguiente Mejor vamos a verlo con el 0.75. ejercicio, Emanuel, porque Ajá, así está muy, muy abstracto. perfecto. Bueno, ¿qué vamos a calcular? Eigenvalores y sobre esos los eigenvectores. Y sobre eso vamos a hacer la selección. Como dijo el doctor, es mejor verlo con el ejercicio. Una vez de que ya tengamos los eigenvectores, vamos a definir cuántos de ellos vamos a tomar por los criterios estadísticos y cómo los vamos a asociar a las variables. ¿No? Y después, por último, que eso lo estamos trabajando apenas, lo hicimos para la reunión del SEMPE, podemos proyectar. ¿Qué quiere decir proyectar? Quiere decir sintetizar. Nosotros tenemos 7 variables en este caso, pero podríamos sintetizar todas esas variables en una sola. No necesariamente esa variable es la inflación, sino es una variable que nos indica cuál ha sido la dinámica que tienen todas las otras. Nosotros lo hicimos en un trabajo para poder medir bienestar, que eso era no solamente crecimiento del producto, sino condiciones sociales de la población. Entonces, podemos ver, digamos, esto nos permitan el barbarismo, sumar peras con manzanas y hacerlo de manera ponderada y correcta. Y además los resultados son ortogonales entre sí, son independientes. Quiere decir que el primer componente no tiene que ver nada con el segundo ni con el tercero. Y cada uno de ellos absorbe el mayor porcentaje de varianza. Quiere decir que son selecciones eficientes. Bueno, como les dije, el primer punto de acá, que es estandarizar los datos, no se termina de corregir por cualquier método. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuál es el método que ocupamos para bueno, para eso. Ya lo sabrán. Para poder calcular los eigenvalores hay que calcular las raíces del polinomio característico. Y para poder calcular las raíces del polinomio característico tienen que ocupar el determinante. Y ya muchos de ustedes tienen problemas para calcular determinantes de 3x3. Ya no hablemos de 4x4, de 5x5, de 6x6, porque es extremadamente engorroso. Hacerlo por matriz de menores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que lo hacemos por software. Ajá. Y solución de polinomios de grado superior a veces también. Cuando no son raíces naturales, tenemos problemas. Por eso es de que lo dejamos al software. Y en este caso no vamos a tener ninguna raíz natural. Es muy difícil. Ajá. Entonces, al hacerlo por software, tenemos que saber qué pedirle. Y lo que dice la primera, vamos a buscar que los órdenes de magnitud sean homogéneos. O sea, que si todo está en décimas, que todo esté en décimas.
Si todo está en millones, que todo esté en millones. Pero el problema van a decir, pero pues es que, doctor, no siempre puedo obtener todo mi conjunto de información ideal, ¿no? Porque puedo mezclar décimas con millones. Ok, hay una solución. Si tus órdenes de magnitud no son homogéneos, ocupa correlación. Si tus órdenes de magnitud son homogéneos. O sea, en pocas palabras, ¿cuántos ceros tiene? ¿Sí? Porque la Ocu- covarianza Ocupa puede la ser un covarianza. número cualquiera, puede ser, o sea, no está normalizado. Covarianza puede ser cualquier número. En cambio, la correlación está quitando el problema de unidades diferentes. Así es. Entonces, recordemos, si tenemos unidades que son muy, muy disímbolas entre sí, o sea, décimas con miles, correlación. Si todos son miles, todos son decenas, entonces covarianzas. Yo, aún así, preferiría ocupar siempre correlación. ¿Por qué? Hicimos el ejercicio. Cuando calculan con órdenes de magnitud que no son los adecuados, por ejemplo, si tienen diferentes órdenes de magnitud y le meten covarianza, sale cualquier cosa. Así, cualquier cosa. Ajá. Consideraciones finales. Les he dicho, todas las técnicas son tan potentes según el conocimiento de las limitaciones que tenga el que les está ocupando. Si yo creo que algo es la panacea, no va a funcionar. Eso ya nos pasó en la historia con los antibióticos. Le dimos antibióticos a todos y ahorita somos resistentes a los antibióticos y tenemos, digo, a las bacterias y que las bacterias son resistentes y eso estuvo mal y ahorita tenemos un problema de salud pública. Pero, bueno, aquí es igual. Si no sabemos para cuándo y cuáles son las limitaciones, entonces vamos a tener un problema. Y estas son las dos limitantes que tienen que estar en la cabeza antes de poder hacer componentes principales. Primero, suponemos que es una relación lineal, con todo lo que hemos explicado. Esencialmente, que un solo coeficiente de determinación o de correlación puede ser el mismo durante toda la submuestra. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando esencialmente con correlaciones. Por eso es de que requerimos que sea una relación lineal. Ahora, solo contempla la elección de la varianza por las independientes. Como les dije, tenemos un problema que vamos a solucionar. Sí, pero no me ha dicho el problema, me ha dicho cuáles son las soluciones. Exactamente. Eso ilustra esta parte. No hemos visto ahorita nada de inflación, solamente cómo se mueven las variables independientes. Doctor, ¿gusta agregar algo o me paso directamente a Livius para que veamos algunas cuestiones de cálculo? Pues yo creo que ya, digo, ya está toda la intuición, ya está la claridad. Lo que hay que ver ahora ya es cómo funcionan las variables dentro del modelo. Entonces, mejor vayamos al Livius, Emanuel, por favor. Perfecto, voy a terminar de compartir, descarto. Ok, minimizo, aquí tengo. Primero, vamos a ver una cosa, dejen que arregle aquí mi escritorio. Gracias. A ver, Ok, empecemos por todas las variables, Emanuel. aquí primero lo que voy a hacer, aquí tengo todas las variables. Aquí tengo inflación, inflación en alimentos, energéticos, Estados Unidos, tasa de crecimiento de la base monetaria real, IGAE, la brecha, obviamente, la brecha de desempleo y la Mira, brecha por de ejemplo, servicios. aquí tenemos un problema de unidades, Exactamente. porque las inflaciones son crecimientos porcentuales, igual que la tasa de crecimiento de la base monetaria. Pero el IGAE son unidades monetarias. O sea, el IGAE Un- lo sacaste como cociente, o sea, el producto corriente eh, menos el potencial entre el potencial. Déjeme ¿O checar. cómo calculaste la brecha? Prox. Equation, así como usted lo dijo. Entonces tienes el PIB menos el producto potencial entre el producto potencial. Entonces tienes un porcentaje, no una tasa de crecimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, por favor, maximiza la ventana derecha. Cierra esto. Entonces tenemos, las primeras son crecimientos porcentuales, el IGAE es un porcentaje de desviación del producto potencial. La segunda, la brecha de desempleo, son diferencias de tasas de desempleo. O sea, una tasa de desempleo del 3 menos 2,5, que es la natural, pues es 0,5, ¿no? Entonces tenemos aquí problemas de unidades, que ya nos está indicando que no podemos usar, o más bien para hacer la correcta estimación de los eigenvalues hay que usar un método específico, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa es ver los datos, ¿no? Ujú. Ok, Perfecto. Ahora vamos a hacer lo más intuitivo.
voy a regresionar la inflación a partir de todos los regresores que tengo. ¿Sí? Prox, mi equation. Lo voy a pedir por mínimos cuadrados, el método más estándar que existe. Todas las variables además son estacionarias. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Aquí tenemos una R cuadrada de 93 que es bastante aceptable. Tenemos un problema de autocorrelación por la Durbin-Watson, pero vamos a ver, o sea, tengo demasiados regresores. Entonces, la tasa de crecimiento de la base monetaria, sombrea por favor ahí, Emanuel, La tasa de crecimiento de la base monetaria. es no significativa. La brecha del IGAE tampoco. La brecha de desempleo tampoco. Entonces tengo, y la constante tampoco, la constante tampoco. Entonces tengo 7 regresores más la constante. Vamos a ver ahora los BIFs, por favor. Exactamente. Calculo, view, coeficiente, porque lo que estoy analizando es el coeficiente. Factor de inflación de varianza. Aguas. ¿Cómo tengo constante? Reviso este. Y tengo un 4. Ya es un valor muy alto. Entonces tenemos aquí aparentemente un problema con la inflación de Estados Unidos y en forma secundaria la inflación de servicios, ¿no? No es Ok. la de alimentos. Bueno, antes la de servicios. Y ok. Entonces, Y lo primero tercera, la es, inflación de alimentos, ¿no? vamos a Como verificar. dijimos, en economía todo tiene que ver con todo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que vamos a seleccionar. Ok, sigue por favor. Ok, perfecto. Te voy A a ver, darle nada más freeze hasta a aquí, esto. déjame ver. Sí, vamos bien hasta acá, todos ustedes. Sí, Sí. doctor. Sí, Sí. profesor. Está quedando claro cuál es el objetivo. Estamos queriendo estimar un modelo de determinación de la inflación en México. Metimos demasiados regresores, tenemos un problema de multicolinealidad. Varios regresores no son significativos. ¿Estamos todos? Este. Ok, sigamos, Emanuel. Perfecto. Ahora, ¿de dónde viene este BIF? Voy a calcular el BIF de la inflación en alimentos. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Ya le di freeze. Yo les dije que era 1 entre 1 menos el coeficiente de determinación de las independientes. ¿Qué quiere decir? Aquí es lo que voy a hacer aquí. Estimate. Ahora voy a explicar la inflación en alimentos. Estoy explicando una variable independiente a partir de las otras variables independientes. Y tengo una R cuadrada de 0.56. Ok, lo copio. Y le voy a decir scalar, porque quiero recordar el valor. Y voy a decir BIF 1. Ajá. Y esto va a ser igual a 1 entre paréntesis 1 menos el valor que tenía. Y lo calculo. Y ahora veo BIF 1. Y aquí está. Podemos ver que es exactamente el mismo valor. Espera, vamos despacito, es que ya va muy rápido, le estás moviendo. Ay, perdón. 232, 1175. Sí, Ok, hay un problema ahí de 6 decimales, o sea, el sexto decimal, pero bueno, es eso. O sea, el BIF lo que estás viendo es cómo se determinan entre sí los regresores, ¿ok? Eso es lo que estás haciendo, ujú. de acuerdo. Eso lo debieron haber visto con Huberto con bastante solvencia. Él nos dijo que sí. Entonces nada más hicimos esto como una especie de recordatorio, ¿no? Ok, sigamos. Ok, perfecto. Entonces ya está. Si no quieren que calcule algún otro más, en este caso ya lo que tendríamos que, Hagamos por un ejemplo, segundo, simplemente para fijar la idea, ¿no? Hagamos un perfecto. segundo. Voy a hacer obviamente el más interesante, que es el más grande, que es el de la inflación de Estados Unidos. Entonces voy a tomar la inflación de Estados Unidos. Estimo, y ya nos damos cuenta que tenemos una recuadrada de 0.77. ¿Sí? Entonces voy a copiarlo. Obviamente tengo pocos decimales. Vamos a ocupar la presión más alta, a lo mejor así.
Y voy a ocupar el coeficiente, el BIF, que sería el 3. Ajá. ¿Qué es lo que tengo? Voy a calcular el tercer BIF. Centrado, porque tengo constante. Ajá. Ajá. Adelante. Voy a hacerlo con el coeficiente de determinación de la inflación de Estados Unidos respecto a todos los demás, que es altísimo. Y le doy Enter. Y rescato el BIF 3. Y ahí está. Pueden verlo. 4.36036. Aquí sí ocupé más precisión y ya no tuve el problema de redondeo. Muy bien. Entonces sigamos ya, Manuel. No vamos a hacer uno por uno, ya. No, 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 yo creo que era para ilustrar porque Ok. es bueno saber de dónde vienen las cosas. Ok, aquí, revisar órdenes de magnitud. ¿Son iguales? Si igual y digo, sí, hago la gráfica. Ay, no, pues claro que no. Esto ya ni se ve que tenga varianza. O sea, a ojo de buen cubero, pues esto tiene muchísimo más varianza. Esto es el que se va a llevar todo. Ahora, una cosa, ya hice análisis de hechos estilizados. Una pregunta, ¿vale la pena incorporar la tasa de crecimiento de la base monetaria real? No. ¿Por qué? Porque la evidencia es contraria a la teoría. La voy a sacar. Como View Group Members, tasa de crecimiento de la base monetaria real producto. Y me quedo con esas. Y además aquí tengo la A ver, dependiente. grafícalo, por favor, Manuel. Sí, claro. O sea, se va a quitar la volatilidad del que era más, que era la tasa de crecimiento de la base monetaria. Ujú. Ahora, voy a recordar cuándo ocupo componentes principales. Cristian Trujillo, ¿cuáles son las variables que debo de considerar para poder hacer componentes principales? Todas las independientes. Claro que sí, Cristian. Tienes la voz aguda, pero gracias, Nayeli. Gracias por salvarnos. Exactamente, las independientes. Entonces, Nayeli, ¿tengo que hacer algo para corregir mi conjunto de información? Creo, bueno, es que al principio dijimos que unos eran tasas de variación y otros eran puntos Aguas. porcentuales. Voy a ocupar tus palabras. Vamos a ocupar las independientes. Quiero explicar la inflación, por lo tanto, tengo que sacar de inflación. Ujú. Ajá, ¿por qué? Porque la inflación no es independiente, es la dependiente. La borro. Y aquí ya estoy trabajando con el conjunto de información que quiero trabajar. A pesar de que ya quité las de más alta volatilidad, lo que veo es de que en general todavía la volatilidad es grande. Ajá. Se van a comer a la roja, que la roja es la brecha del producto. Entonces voy a hacer nada más un truco visual para que nos quede claro qué es lo que hace el método de correlación. Ajá. Me voy a Options, me voy a Axon Scaling, y en lugar de que sea lineal, lo voy a pedir normalizado. O sea, todo términos de desviación estándar. Básicamente eso es lo que hace. ¿Qué lo que veo? Bueno, ya veo un conjunto más rico de toda la varianza que tengo que analizar. Es un truco visual, un barbarismo, pero esto me ayuda a fijar esa idea. Ajá. Si lo tuviera anterior, así, quiero que quede la idea fijada de manera visual. Si en lineal ninguna domina, ok, pueden hacer por matriz de covarianza. Si tenemos este caso y tengo que hacer esto para que quede todo relativamente en el mismo orden, entonces voy a ocupar la matriz de correlación. Ujú. ¿Quedó claro? Fue para fijaros la idea de manera visual. Ok, El ahora problema lo aquí voy. es por las unidades. O Exacto. sea, insisto, la inflación de alimentos, de energéticos, de Estados Unidos, de servicios, son tasas de crecimiento. Las otras son brechas, son puntos porcentuales. Entonces aquí tengo un problema de unidades. Ese es el punto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ok, ya. Fijé la idea. Ocupo lo que dijo el doctor. Tengo un problema de unidades. Ocupo correlaciones. View, spreadsheet. Están mis datos. Checo, ¿todas son independientes? Sí, todas son independientes.
Ok, no voy a quitar nada de antemano, no voy a tener prejuicios, voy a dejar que la estadística me ayude, porque ya hice ahorita la selección que me ayudó la teoría. Ajá. Cuando quité la tasa de crecimiento de la base monetaria real, ocupé un criterio teórico, porque la evidencia empírica es contraria a la teoría. No voy a poder explicar ese resultado, mejor lo quito. Conozco el método, solamente las independientes, quito la dependiente, reviso, ¿tengo todo lo que quiero? Sí, tengo solo las independientes. ¿View? Principal component, aguas, sale una acá también, una sutil diferencia, dice aquí, make principal components, y aquí dice principal components. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo hago por proceso y dice make principal components, me va a hacer el componente principal. ¿Qué es el componente principal? La mezcla de todas las variables originales a partir de los resultados del eigenvalor. O sea, eso me sintetiza, pero no me dice quién es quién. Voy a ocupar la de view, principal components. Ajá. Y voy a ocupar la tabla porque en general es la que me da toda la información. Voy a ocupar método simple, si ya está ordenado, y reviso que estoy ocupando matriz de correlación. Repito, con mi conjunto de información, view, covariance analysis. No, claro que no. No, View, no, no es ahí, Manuel. sí, perdón. Principal Componentes components, principales. perdón, Ahí. dice, donde está en otra clase. Ajá. Voy a ocupar la tabla porque es la que me da toda la información que requiero. Reviso que sea método simple y que esté por correlación y que sea la muestra que quiero. En este caso, Nada más mueve, para que ellos vean, mueve las opciones ahí. Hay dos tipos nada más. Ahí. covarianza y correlación. Ya dijimos por qué vamos a usar la correlación, por el problema de unidades, ¿no? Ujú. Y hay métodos que ocupan determinadas correlaciones, que puede ser la de Spearman, la de Kendall, pero vamos a ocupar el método ordinario. Si se cambia aquí, cambian las opciones. Bueno, No digas Spearman, es Spearman. Spearman, perdón, Spearman. Sí, Ajá. no, después puede haber aquí acusaciones de otra cosa, ¿no? Ah, no, perdón. Pero ya entendí. Sí, Es no, Spearman. sí, no puro y blanco. No. Ok, aquí tenemos correlación, método ordinario. Tabla, ¿no? Ok, voy a analizar cuántos factores estoy ocupando 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto me va a dar la proporción acumulada? 1. Ajá. La suma de todos que me va a dar 1. Podría decir que me diera los 6, pero no quiero. Es más fácil ortonormalizar. Y eso significa que sea. ¿Sí? Podría recuperar los eigenvalores y la matriz de eigenvectores. No quiero ahorita. Me voy a concentrar en esto porque el otro lo podría sacar de la otra manera. Y el análisis viene en esta parte. Entonces tengo 6. Aceptar. Voy a extraerlo. Eso sale en una cosa que se llama spline, que es un método de views que tiene para poder agregar diferentes objetos. Se pueden agregar ecuaciones, tablas, gráficas, etc. Entonces, lo que quiero ver es la tabla. La voy a extraer. Así, clic con el derecho, extraer, para poder hacerlo. Voy a analizar línea por línea. ¿Qué hice? Análisis de componentes principales. ¿Cuándo? Hoy. El 4 de marzo del 2004 a las 6:17. Esta es la muestra. Aguas. Yo tenía que hasta el 2024, 12, pero no tengo valores para todas esas variables. Entonces recorta la muestra que sea la más grande en la que tengamos valores. Ajá. Tenemos 144 valores. Dijimos que nos da suficientes grados de libertad para poder trabajar con 6 regresores. Ocupamos una muestra balanceada. Este, Ocupamos por correlaciones ordinarias y calculamos 6 de los 6 posibles componentes principales. ¿Sí? Ok, ahora, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo un componente principal por cada variable. 6 variables originales, 6 componentes. Ok, primero, términos de álgebra lineal. El value es el eigenvalue de la matriz de correlación. Y se ordena de mayor a menor. Ajá. 244, 143, 098, tal. Segundo punto, siguiente columna. La diferencia. Este menos este es igual a este.
Este menos este es igual a este. Este menos este es igual a este. Ajá. Ok. Y ahora aquí viene la parte interesante. Si alguien quiere tomar la calculadora porque no me cree o quieren que lo haga, lo puedo hacer aquí. Puedo poner escalar. Voy a minimizar esta parte. Puedo poner escalar. Componente principal 1. ¿Qué es ¿Cuál es la proporción de la varianza que me va a explicar? Ah, muy interesante. Esto me va a dar, esto me tiene que dar exactamente 6. Podría hacerlo. O lo puedo hacer puedo tomar estos valores. Control C, sería lo más fácil. Porque si no, no demuestro. Puedo tomar un Excel fácil. Puedo pegar los valores. Puedo sumar los valores. Y bueno, redondeo. Porque no tomé lo exacto. Pero en general es 6. Ya tengo esto. Ajá. La proporción. Componente principal 1. ¿Qué proporción de la varianza me explica el primer componente? Dice que 0.4079. ¿De dónde sale? Fácil. El primer eigenvalor. Se me salta. ¿Entre cuánto? Pues entre 6, porque calculo 6 componentes principales. CP, or exist, scalar CP, ejemplo, CP1. Lo voy a dejar así. Tal, entre 6. CP1. Y aquí tengo 0.407892, 0.4078. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la proporción de la varianza que va a explicar? Sencillo. La proporción del eigenvalor respecto a la suma total de los eigenvalores. Ajá. O sea, con eso estás normalizando. Estoy normalizando. Y entonces, la suma de todo esto, ¿cuánto me va a dar? Es 1. Lo voy a verificar. Y con eso corroboro lo que dijo el doctor. Estoy normalizando. Y podría ser lo siguiente. Y esto es bien importante. Esta es la parte clave. ¿Qué lo fue? Lo único que hice, lo puse en porcentaje. El primer componente principal, ¿qué porcentaje de la varianza me explica? El 40. El segundo, el 23. El tercero, el 16. Si yo quitara estos y le pido que sume, tengo un gran porcentaje de la varianza explicada. Cuenta solamente la mitad de las variables. Y este valor del 81.3 es el que calculé aquí. 81.03. Que es la proporción acumulada. ¿Cuándo me paro? Cuando esté alrededor del 0.75% de la varianza explicada, digo, hasta ahí lo tengo. ¿Y qué es lo que vi? 3 primeros componentes principales me están explicando más del 80% de la varianza. ¿Se dan cuenta? O sea, la mitad me explica menos del 20% y la otra mitad me explica más del 80%. Pues me quedo con la mitad que explica el 80%. Entonces sé cuántos son. 3. Aquí están los 3 componentes que debo tomar. Ahora, bueno, ¿y de estos cuáles? Porque hay muchos números. Voy a asociar el componente al que tenga el valor absoluto más grande. De esta primera, ¿cuál es el valor absoluto más grande? 0.50. ¿De quién es? La inflación de Estados Unidos. Y ese es un resultado súper interesante, por una razón. Cuando hicimos análisis de BIF, el BIF más alto lo estaba en inflación de Estados Unidos. Entonces, tal vez pudieron haber desechado el elemento que les iba a explicar el 40% de la varianza, y lo cual es durísimo en términos teóricos, porque quiere decir que el 40% de la inflación de este conjunto, de la varianza de este conjunto de explicadores de la inflación, se está explicando por fuera, no por dentro. Eso es muy fuerte. De repente voy a analizar estos, qué es lo que tengo. Ahorita por esta selección tengo brecha de desempleo hasta este. Y por el tercero, tengo inflación en energéticos. Cambiaron los valores porque aumentamos el tamaño de la muestra.
Ajá. En el artículo van a encontrar que básicamente eran estos tres primeros los que resolvían, pero pues decidimos ampliar para ver hasta dónde era válido el efecto de contaminación de Estados Unidos. Ujú. Entonces, tres variables me explican el 81% de la varianza y son, en el primer lugar, inflación de Estados Unidos, en segundo lugar, pues, la brecha, y en tercer lugar, la inflación en energéticos. Y con eso ya podría pasar a ser una estimación, que quién sabe qué vaya a pasar. ¿Por qué? Por una razón. Voy a dejar de compartir. Porque no hemos analizado cómo se relacionan estas variables con la variable independiente. O con la variable endógena. Entonces, Endógena. O sea, estamos o viendo sea, las relaciones estamos, entre las exógenas, pero no estamos viendo con la endógena, que es repito, la principal para debilidad. A ver, Emanuel, ya te friseaste. Los demás sí están bien, ¿verdad? no, A ver, Emanuel, es que ya te friseaste. Bueno, bueno, a ver, ¿qué hacemos, Emanuel? Sí escuchas, pero ya te friseaste y no te entendemos. A ver, ahí ya estás mejor. Ok, ya Dice que regresó tu la ancho velocidad del de internet. banda es muy bajo. Sí, algo pasó. Entonces quita Contemplé. conexiones que tengas ahí, por favor, ¿no? Voy a quitar pues bueno, perdónenme, voy a tener que quitar mi video para conservar ancho de banda. Entonces, lo que estaba diciendo Emanuel es que muy probablemente la brecha de desempleo no sea significativa. O sea, y aquí recuperamos la idea de que hay que balancear la significancia estadística y la significancia económica, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, Emanuel. Tenemos tres componentes, tres variables que hemos elegido de seis. Entonces, vamos a hacer la regresión, por Ujú. favor. Comparte tu pantalla, por favor. Ok, voy a compartir pantalla. Así ya te oyes bien. Ah, perfecto. Entonces, Miren, comparte por la pantalla. ejemplo, aquí quiero decirles una cosa antes. Aquí elegimos un conjunto de información donde incluíamos la tasa de crecimiento de la base monetaria real, el IGAI y la brecha. Y pues por varianzas salió lo que es alimentos energéticos de Energéticos. Estados Unidos. Ajá, pero vamos a hacer el ejercicio que está proponiendo esto. Entonces sería LS, ah, bueno, yo La lo puedo tener inflación. por acá, La inflación. permítanme. Voy a ocupar esta y voy a quitar las variables, voy a darle freeze a esta, freeze, estimate, es la inflación de Estados Unidos, la inflación, quitamos la de alimentos, me quedo con la de energéticos y solamente me quedo con la brecha de desempleo. Y era el tercero era la inflación energéticos, inflación de Estados Unidos y la brecha, ¿no? Ok, de Sí, ok. acuerdo. Dale. Aquí lo que tenemos, pues es que realmente con menos variables hasta sube, en general para el mismo periodo, 21-2023, el 21-2023, mejoró mi capacidad de explicación porque estoy quitando básicamente lo que es la basura, pero esta no es significativa. Ajá. Y esto revela una de las grandes deficiencias de la técnica. Explica la varianza, a la varianza hacia adentro de las independientes, pero nunca consideramos qué pasaba con respecto a la variable endógena o la variable dependiente. ¿Sí? Exacto. Entonces, realmente, si yo hubiera tomado otro subconjunto, que pude haber tenido otro resultado. Y como les dijimos, es extremadamente sensible, creo que ya, espera, regreso, es A ver, extremadamente sensible a la entonces, selección de variables. vamos a resolver. Entonces, la brecha de desempleo, a pesar de que estadísticamente sugeriría que debe estar, no resultó significativa. Entonces, vamos a escoger el siguiente componente principal.
Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo como lo tengo aquí en el ejercicio. A ver, muéstranos la lámina donde venía el siguiente componente principal, Emanuel. Aquí está. Mira. Voy a hacer esto. Voy a dejar aquí y me voy a Diffuse. Me voy a ir a el grupo No, pero espérame, 2. vamos a ver. Entonces, Sí. quitamos la brecha de desempleo y vamos a meter ahora el siguiente, ¿no? Ajá. Miren, voy a hacer este ejercicio, si me lo permiten. Aquí tengo alimentos energéticos, Estados Unidos, tasa de crecimiento de la base monetaria real, brecha, desempleo y no tengo servicios. Ajá. Voy a hacer principal components, elegimos otro, 6.1, correlation, extract. ¿Qué es lo que tengo? Es lo que está aquí. Son tres componentes porque aquí tengo el 72% de la varianza explicada. Aquí lo detengo y tengo, como lo ven aquí, 56, 50 y 82. Entonces voy a hacer la regresión con estas variables. Entonces es LS, inflación, inflación de Estados Estados Unidos, Unidos, inflación en energéticos, energéticos e inflación de alimentos, ¿no? en alimentos. ¿Ah? Y con lo cual tenemos que todas son significativas. Ujú. Le faltó la constante, ¿no, Emanuel? Exactamente. Por esto sí. Yes. Ahí está. Y la R cuadrada sube, voy a maximizar, sube significativamente. A comparación de que cuando tenía el otro, te lo puedo calcular. Ajá, voy a ponerle aquí freeze. Aquí tengo grupo 2.1, prox, make equation. Yes. Y aquí es lo que tengo, ¿no? Voy a minimizar esto, voy a minimizar esto, y aquí tengo. Veo cómo sube dramáticamente la R cuadrada y todas las variables son estadísticamente significativas. Entonces, hay que hacer, no sale la primera, hay que hacer una selección muy juiciosa en términos de teoría. Y, por ejemplo, nos dimos cuenta de que no era la variable adecuada la brecha de desempleo, y entonces tuvimos que volver a hacer el ejercicio. Ajá. Pero aquí tenemos cómo sube dramáticamente. A ver, No, bueno, porque lo que estamos quitando es basura, sí, de hecho, que, que no nos ayudaban. de hecho sería esto. A ver, 88. ponle resits, quiero ver de la regresión de la derecha, resits, No, Emanuel. es que aquí no tengo, déjeme que la calcule. Name, voy a hacer ecuación 3 y ahora voy a hacer la voy a volver a ver, ecuación 3 control C, control V, ecuación 4 y en la ecuación 4 le quito la basura, que es, aquí tengo alimentos Está energéticos bien de Estados ahí, Unidos y le quito estos. de esos, exacto. Ajá, ahí está. Pon resits. Receipts. Maximizo. Aquí, perdón, aquí tenemos que meter alguna dummy para precisar la estimación, Ujú. quitar outliers o ajustar la regresión. Pero lo que quiero que les quede claro es que de 7 regresores nos quedamos con 3. ¿Ok? Entonces, aquí lo que fíjate que no nos dimos cuenta, Emanuel, pone Ujú. stats. Aquí ahora tenemos un problema de autocorrelación. Aquí tenemos un problema de autocorrelación y es probable que sea debido a otros problemas que tenga la estimación que resolvimos Entonces, dentro del artículo, porque no se puede ocupar esta técnica para un problema tan complicado. bueno, aquí se me ocurre que como lo podemos resolver es otra vez vete a resits, por favor. Y si quieres, ya aquí paramos. Sería meter una dummy de ajuste. La Chupe. dummy seguramente va a quitar el problema de autocorrelación porque es información que nos está faltando de algunos choques, sobre todo donde el modelo no ajusta bien. Mira, por ejemplo, tenemos ahí en 16, en 17, ¿no? En 17 tenemos un pico muy grande que O adoptó. sea, porque ahí fue, digamos, el choque de energéticos, ¿no? Que Ujú, no alcanza a agarrar el modelo. En las primeras, ahí tenemos outliers muy grandes, ¿no? O ujú. sea, ahí lo tienes. Aquí hay uno, aquí hay el otro. Pero ahí son varios. Ahí ¿Sí? son varios, Pues un doble pico. Aquí que es pero desde todo eso que tienes ahí, 17.4
Y luego Hasta 18, entonces. la última parte tienes ahí muchos outliers. Entonces, eso se puede corregir con una dummy. Entonces, sí, me gustaría, Emanuel, parar acá. Sí. Yo tengo a las 7 la reunión de consejo académico. Entonces, por favor, a ver si ahorita puedes meter la dummy y la chicharronera que tú aplicas. Ujú. Seguramente con eso se quita el problema de autocorrelación. No es muy probable. También ajusta algunas otras cosillas. Entonces, que esos serían los choques que tienen que ver con expectativas o con otras cosas que no están en el modelo. Entonces, al meter esa información, que es una dummy, seguramente se corrige el problema y ya tenemos un modelo mucho mejor. Entonces, quisiera yo parar aquí porque, insisto, apenas me da tiempo de ir al baño, tomar un poco de agua y entro a las 7 de la reunión y tú entras a la clase. Sí, nos vemos 7 y Entonces, 5. pues si no hay alguna otra cosa, gracias, nos vemos en 8 días, ¿no? Entonces, nos vemos, Emanuel, mañana, por favor. Será un placer. Nos vemos Gracias, hasta 7 luego. 7 y 5, chavos.